¿Qué tal, muchachos? Comenzaremos de una vez. Supongo que van a ir entrando a medida que pase de la hora. ¿Me podrían hacer recuerdo en qué habíamos quedado, por favor? Si se acuerdan. Creo que habíamos visto en la anterior clase condicionales anidadas y creo que habíamos quedado en condicionales múltiples, ¿verdad? Creo que sí. Ok, ya estoy grabando, sí. Ok, entonces vamos a empezar con lo que habíamos quedado solo en la parte inicial de condicionales anidadas, creo. Entonces, vamos a empezar de ahí. En un ratito les voy a compartir. No, no hay animal. Ok, habíamos quedado en condicionales múltiples. Habíamos visto una pequeña introducción y vamos a dar un pequeño repaso de cómo funcionaba esta estructura. Básicamente tiene esta forma, ¿no es cierto? La estructura condicional múltiple, donde aquí arriba, en el encabezado, se obtiene una variable, cualquiera, de cualquier tipo. Y si esta variable coincide con alguno de estos casos, entonces va a ejecutar la instrucción respectiva al caso con la que coincidió, ¿no es cierto? Habíamos visto un ejemplo, que era este, donde yo tenía aquí una variable número. Entonces, dimos el ejemplo de que el número era 2. Entonces, de estos casos, la que coincidía con 2 era esta, ¿verdad? Porque es 2. Entonces, ejecutaba estas instrucciones. ¿Ok? Y si fuera 1, ejecutaría estas instrucciones. Y si fuera 3, igual. Y solo va a ejecutar las instrucciones del caso correspondiente. Por ejemplo, si en este caso es 2, ¿no es cierto? Entonces solo va a ejecutar estas instrucciones, las del caso 2. Y después se va a saltar al final. Y no va a ejecutar las instrucciones de otros casos, ¿ok? Un ratito voy aceptando. Estoy grabando la clase por si acaso. Y después la voy a subir a Classroom, ¿ok? Eh, por ejemplo, si aquí está el puntero de la computadora, ¿no? Así funciona esta estructura. Evalúa la variable en el encabezado y dice cuánto equivale la variable número. Y le dice, ok, vale 2. Entonces pregunta, ¿esto es igual a 2? No. ¿Esto es igual a 2? Sí. Entonces va a ejecutar sus respectivas instrucciones, ¿no es cierto? Su bloque de instrucciones y cuando termina directamente se va al final. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan aquí solo tengo 3 casos y podría tener más si quisiera. Pero ¿qué pasa si me dan un valor que no contempla los casos que especifique? Por ejemplo, 1, 2, 3 y me dan 8, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Va a preguntar, ¿la variable número es 1? No. ¿La variable número es 2? No. ¿La variable número es 3? No. Entonces se va a ir a su último caso, que es el caso especial. Aquí en este caso se ingresa cuando nos dan un valor que no coincide con ninguno de los casos especificados anteriormente, ¿no es cierto? Por ejemplo, 8. No tengo ningún 8 en los casos especificados, por lo tanto, voy a utilizar este caso especial. Siempre por si acaso se llama otro caso. No es porque yo quise o porque se le puede poner cualquier nombre, no. Siempre se va a llamar otro caso y va a contemplar cualquier caso que no esté especificado aquí. Y si entra, igual tiene su bloque de instrucciones que se van a ejecutar y cuando termine de ejecutarse, se va a ir al final igual. ¿Ok? En un minuto voy a seguir aceptando. Ok, no hay nadie. Y esto también podría servir con variables de tipo cadena, por ejemplo. Si digamos en este caso me estoy dando una variable nombre, entonces si coincide con uno de estos nombres va a ejecutar su respectivo bloque de instrucciones. Y si no, pues el del otro caso, ¿no es cierto? Y también con cadenas, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, con una letra podríamos hacer lo mismo. ¿Ok?
Vamos a ver un ejemplo para ver si han entendido y después me consultan cualquier cosa. ¿Qué dice este ejercicio? Realizar un algoritmo que lea un número y devuelva como resultado el día de la semana correspondiente. ¿Ok? Entonces, básicamente, nos van a dar cualquier número entre el 1 a 7 o tal vez más, pero si es entre el 1 a 7 tenemos que dar su correspondiente día, ¿no es cierto? Si nos dan 3 es miércoles, si nos dan 6 es sábado, ¿no es cierto? Y si se van dando cuenta aquí, estamos usando múltiples condiciones, ¿no es cierto? Si lo que me dan es 1, entonces voy a dar lunes. Si me dan 2, voy a dar martes. Si me dan 3, voy a dar miércoles, ¿no es cierto? Tengo 7 condiciones en realidad. Eh, entonces, ¿cómo haríamos esto? Simplemente tendríamos que leer el número y luego buscar el día correspondiente al número y mostrar el día, nada más. Y esto simplemente se hace con la estructura condicional múltiple. ¿Cómo? De la siguiente manera. Aquí me estoy olvidando, ustedes no utilizan esto. Ustedes ponen algoritmo y aquí utilizan imprimir. Lo que pasa es que ya avancé con un grupo lo mismo, pero ellos tienen otro formato de pseudocódigo. Ok, ya está. Entonces, estábamos en el pseudocódigo, ¿verdad? Primero el encabezado, en este caso se va a llamar semana, y después ponemos inicio, ¿no es cierto? Dejando espacio para las variables. ¿Cuál es el primer paso? Leer número. Simplemente con la instrucción leer, y eso me va a guardar en la variable número. Luego vamos a buscar el día correspondiente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar lo que acabamos de ver, la condicional múltiple. Ponemos su encabezado, caso de, y mi variable número, ¿no es cierto? El número es donde estoy guardando lo que el usuario me va a dar, el número que me va a dar. Y luego comienzo a ver los casos. El primer caso, si el número es igual a 1, entonces me creo una variable día donde se va a guardar esta cadena que hice el lunes, ¿no es cierto? Si es 2, en día voy a guardar martes. Si es 3, en día voy a guardar miércoles. Si es 4, jueves. Si es 5, viernes. Si es 6, es sábado. Si es 7, domingo. Y si me ponen cualquier otro número que no sea uno de estos 7, entonces en esta variable día vamos a poner un mensaje que diga el número no corresponde a ningún día, ¿no es cierto? En caso de que nos ponga 9, digamos, no va a coincidir con ninguno de estos, entonces se va a ir a este caso especial y va a decir el número no corresponde a ningún día. Después ponemos el final de esta estructura y por último mostramos, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar la variable día, ¿no es cierto? Donde estamos guardando la cadena del respectivo día al caso. Y eso sería todo. Así funcionaría. Esto voy a mover un poco. Ahí pongo fin algoritmo y después las variables. Uy. Sí, las variables, que solo he utilizado dos en este caso, número y día, cadena y entero, y simplemente sería esto, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, vamos a simular ejecutarlo. Por ejemplo, si número, bueno, no es necesario hacer eso, si número, digamos que el usuario va a darnos 5, entonces va a preguntar aquí en caso. Va a venir al encabezado a decir, ok, número es igual a 5 y va a decir, 1 es igual a 5, no. 2 es igual a 5, no. 3 es igual a 5, no. 4 es igual a 5, no. 5 es igual a 5, sí. Entonces voy a entrar a su instrucción y va a decir que en la variable día voy a guardar viernes. Luego de ejecutar esta instrucción, directamente me voy al final y luego continúo con las siguientes instrucciones, que en este caso solo sería imprimir. Y en la pantalla se imprimiría lo que está en día, que en este caso sería viernes. Y solo así funciona esto. Algo curioso de esta estructura es de que no se utiliza mucho la condicional múltiple. ¿Por qué? Porque esto también lo podríamos hacer con una condicional anidada. Si recuerdan, les voy a mostrar igual, una condicional anidada era de esta forma, ¿no es cierto? Una condición dentro de otra condición. Podríamos simular una condición múltiple con condicionales anidadas, ¿no es cierto? Aquí preguntaríamos, digamos, el número es igual a 1. Si es verdad, entonces muestro un mensaje. Si no, con una condicional doble, nos pasaríamos a otra condición, preguntando si el número que nos han dado es 2. Y así sucesivamente vamos creando condiciones anidadas. Pero en este caso es mucho mejor utilizar una condicional múltiple. ¿Por qué? Porque si utilizáramos condicionales anidadas, sería nuestro código muy largo, ¿ok? En cambio,
La condicional múltiple nos ayuda a simplificar ese código, a hacerlo más pequeño. Entonces, por eso en este caso utilizo condicional múltiple. Pero no habría problemas si ustedes lo hayan visto como una condicional anidada, por ejemplo, si es que alguna vez les dan este ejercicio o algo similar. Si lo resuelven ya sea con condicional múltiple o condicional anidada, pues va a dar el mismo resultado, solo que uno va a ser más largo que el otro. Por ese motivo es de que mucho no se utiliza, solo son casos muy especiales donde se utiliza esta estructura, donde en serio en casos donde en serio tienes que evaluar muchas condiciones, entonces utilizas esta estructura. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a averiguar un ejemplo más sobre esta estructura para que se den cuenta cómo funciona. Ninguna duda, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo más. ¿Qué dice este ejemplo? Realizar un algoritmo que lea dos números y una instrucción. Esta instrucción puede ser una de las siguientes: sumar, restar, multiplicar, dividir y módulo. Y luego debe realizar la operación que se le especificó con los números dados, ¿ok? Entonces nos va a dar un número A y B, y si digamos nos dan sumar, entonces tengo que sumar A más B. Si me dan restar, tengo que hacer A menos B. Si me dicen multiplicar, A por B, ¿no es cierto? Y así respectivamente con la instrucción que nos han dado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Igual, con una condicional, multicondicional, ¿no es cierto? Como ven aquí, si nos dan cualquiera de estas instrucciones, aplicamos su operador respectivo. Simplemente hay que utilizar esta estructura. Entonces, ¿cuál es el orden que tenemos que seguir? Primero tenemos que leer los números, A y B. Luego tenemos que leer la instrucción. Luego tenemos que aplicar la operación correspondiente a la instrucción. Y luego mostramos el resultado, ¿no es cierto?, de la operación que hemos aplicado. ¿Cómo hacemos esto? En pseudocódigo. En este caso, otra vez, en un momento. Algoritmos, ustedes utilizan esto aquí. Mir. Y final. Ok. Entonces, como estábamos en el encabezado, ¿verdad? Sí. Entonces vamos al encabezado, en este caso se llama operaciones, y pongo inicio, y el primer paso sería leer números, ¿verdad? Entonces eso lo haríamos con la instrucción leer A y leer B, ¿no es cierto? En A va a estar el primer número que me ponga y en B el segundo. Y luego lo que tenemos que hacer es leer la instrucción que quiere el usuario que desarrollemos. Entonces, simplemente leer y me creo una variable instrucción, ¿ok? Luego, para aplicar las operaciones correspondientes, tenemos que poner o hacer una estructura condicional múltiple. ¿Cómo hacemos eso? Con la estructura caso D, ¿no es cierto? Entonces ponemos su encabezado y en este caso, si se fijan, aquí en la variable tenemos la variable instrucción. ¿Por qué? Porque es la que tenemos que evaluar. Tenemos que saber qué vamos a hacer dependiendo de qué instrucción nos ha dado. Entonces, tenemos que aplicar el correspondiente operador dependiendo de la instrucción. ¿Cómo hacemos eso? En el primer caso, si digamos nos dice que la instrucción es igual a sumar, entonces me creo una variable res, que significa respuesta, es un diminutivo, y voy a poner un mensaje y digo, el resultado es, y concateno esta operación, ¿no es cierto? A más B, ¿ok? Si me dicen, bueno, esto no debe estar aquí, este era solo un ejemplo de la anterior clase, y esto... Entonces, estábamos en sumar, ¿verdad? Entonces, si nos dice sumar, hacemos lo que dijimos, ¿no? Muestro un mensaje concatenando esta operación, A más B. Luego, si nos dicen restar, entonces vamos a hacer en la misma variable res, vamos a poner el mensaje, el resultado es, y concatenamos esta operación, ¿no? A menos B. Luego, multiplicar lo mismo. En res guardamos este mensaje más su operación. En dividir lo mismo, solo que con el operador dividir. Y en módulo lo mismo, ¿no es cierto? Módulo me refiero a este operador que ya habíamos visto. Y si me dan cualquier otra cosa en vez de cualquiera de estas instrucciones, entonces va a ejecutarse este caso, ¿no es cierto? Otro caso donde en res vamos a guardar un mensaje que diga esta instrucción no existe. Si digamos nos dicen raíz cuadrada o potenciación, digamos, entonces como no existe la especificación de esas instrucciones aquí, entonces se va a ir al último caso que será especial y va a mostrar este mensaje.
o va a guardar este mensaje en res. Y aquí terminaría esta estructura. Y lo último que tendríamos que hacer es mostrar el resultado con imprimir, ¿no es cierto? Imprimimos res, donde hemos guardado el mensaje de aplicar la instrucción que nos ha dado. Y luego, con eso terminaríamos el algoritmo, ponemos fin al algoritmo y las variables, ¿no es cierto? Tengo una variable A y B que son de tipo entero, donde estoy guardando los números que estoy leyendo. Una variable instrucción, que es la instrucción que especifica el usuario, y una variable res, que es la respuesta, ¿no es cierto? Que estoy dando, aplicando sus correspondientes operadores. ¿Ok? ¿Y cómo funciona esto? Vamos a simularlo. Digamos que el usuario nos dice, ok, en A voy a poner 5 y en B voy a poner 3. Y la instrucción va a ser, no sé, puede ser, vamos a decir que multiplicar. ¿Ok? Entonces, va a venirse aquí al encabezado de la condicional y va a decir, ok, la instrucción es igual a multiplicar. Entonces, ¿sumar es igual a multiplicar? No. ¿Restar es igual a multiplicar? No. ¿Multiplicar es igual a multiplicar? Sí. Entonces, entramos a su instrucción. Donde dice que res va a ser igual a, el resultado es, y aquí tendríamos que reemplazar, ¿verdad? Aquí A vale 5 y B vale 3. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sería en res? ¿Qué se guardaría en res? Lo siguiente. En res se guardaría el siguiente mensaje. El resultado es 5 por 3, 15. Este es el mensaje que se guardaría en la variable res, en este punto. ¿Ok? Y luego aquí, después de eso, saltaríamos al final y pondríamos imprimir res, ¿no es cierto? Entonces lo que saldría en la pantalla de usuario sería este mensaje. ¿Ok? Si digamos el usuario puso, por decir, sumar aquí, con los mismos números, entonces va a leer aquí la variable y va a decir, ¿sumar es igual a sumar? Sí. Entonces en res se va a guardar este mensaje concatenado con esta operación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería aquí? Sería 8. El resultado es 8, ¿no es cierto? Y eso sería lo que imprimiría en esta instrucción. ¿Ok? Y así básicamente funcionaría. ¿Alguna duda? Solo es esto la condicional múltiple. De esta manera funciona. ¿Entendieron cómo funciona la condicional múltiple? Como les dije, es muy pocas veces que vamos a utilizar, pero de que hay casos que sí se utiliza, sí hay. Es por eso que es importante conocer esta estructura. ¿Alguna duda? Ok, si no hay dudas, no hay verdad. Vamos a continuar entonces, que básicamente ahora nos tocaría ver las estructuras repetitivas, que ya serían los dos últimos temas de pseudocódigo. Y bueno, estas estructuras las dejé para el final porque son un poquito más complejas, porque para saber estructuras repetitivas tienes que saber cómo funciona una condición, ¿no es cierto? Me refiero a esto. Cuando estábamos viendo condicionales simples, múltiples y anidadas, habíamos visto que una condición es la sentencia que se evalúa. Esta es una condición, ¿no es cierto? Entonces, las estructuras repetitivas igual utilizan condiciones, ¿ok? Por ejemplo, ahora vamos a ver la estructura repetitiva mientras, que, si se fijan, aquí utiliza igual en su encabezado una condición, ¿no es cierto? A ver, las diferencias con una condicional simple es el encabezado y el final en su estructura, ¿verdad? En una condicional simple aquí viene un sí y después un entonces, y su final se pone fin sí. En cambio aquí, al principio se pone un mientras, y después de la condición no se pone nada, y su final se escribe fin mientras, básicamente. Y también es diferente cómo funciona, ¿ok? Así se vería la estructura en el pseudocódigo. ¿Y cómo funciona? Nosotros sabemos que la computadora empieza desde la primera instrucción, ¿verdad? Entonces ahorita estamos comenzando por ahí, lee la siguiente y así la siguiente, hasta llegar al encabezado del mientras. ¿Qué pasa aquí? Evalúa la condición, parecido al condicional simple. Dice, ¿esta condición es verdad? Pregunta la computadora. Si es verdad esta condición, entonces, ¿qué pasa?
entra a su cuerpo de instrucciones, ¿ok? Entra a su cuerpo de instrucciones y las ejecuta. Cuando termina de ejecutar todas las instrucciones de su cuerpo, a diferencia de la condicional simple, que la condicional simple después de ejecutar todas las instrucciones se va al final. En este caso, en el mientras, no pasa eso. Lo que pasa es que cuando termina de ejecutarse todas las instrucciones, vuelve al encabezado. ¿Ok? Y vuelve a preguntar. ¿Esta condición es verdad? Supongamos que es verdad de nuevo, entonces vuelve a entrar. ¿No es cierto? Termina de leer todas las instrucciones y cuando termina, vuelve al encabezado. Y vuelve a preguntar. ¿Esta condición es verdad? Supongamos una vez más que sí es verdad. Entonces va a entrar una vez más a su bloque de instrucciones y cuando termine de ejecutarlas va a volver al encabezado. Y va a decir, esta condición es verdad y supongamos que ahora es falsa. Entonces, ¿qué pasa cuando esta condición es falsa? Directamente se pasa a su final. ¿Ok? Y así funciona esta estructura. Luego continúa ejecutando las instrucciones que están por debajo de esta estructura. ¿No es cierto? Entonces, a diferencia de la condicional simple, que la condicional simple, después de leer todas las instrucciones, se iba al final y continuaba, esta vuelve al encabezado, ¿ok? Siempre vuelve al encabezado, hasta que esta condición sea falsa. Por eso es que esta estructura se llama mientras, ¿ok? Porque mientras esta condición sea verdad, ejecutamos esto, ¿no es cierto? Mientras sea verdad, esto es verdad, entonces se ejecuta. Es verdad, se ejecuta. Es falso, se sale. ¿Ok? Por eso se llama mientras. Porque mientras esta condición sea verdad, se ejecuta el cuerpo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Y aquí dice, realizar un algoritmo que cuente del 1 al n, donde n es un número que dará el usuario. ¿A qué se refiere? Pues básicamente tenemos que contar de uno en uno hasta que nos diga el usuario, ¿no es cierto? Si el usuario nos dice, por ejemplo, 5, entonces en la pantalla tiene que aparecer 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Este problema tal vez para nosotros es algo trivial, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos aprendido a contar desde que estamos en guardería, literal. Pero la computadora no es una persona, entonces no sabe contar. Nunca nadie le ha enseñado, pero si le enseñamos va a poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le enseñamos? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo le haríamos nosotros? Le vamos a decir a la computadora que siempre va a comenzar del 1, ¿ok? Número actual va a ser igual a 1 al principio. Siempre va a comenzar en 1 para contar, ¿no es cierto? Porque el algoritmo dice eso. Cuente del 1 al n. Entonces vamos a decir a la computadora que va a comenzar del 1. ¿Y cómo vamos a decirle qué instrucción tiene que seguir para irse al 2? Básicamente lo que hacemos es sumarle 1 al número actual, en este caso 1, y nos daría el siguiente número que sería 2, ¿verdad? Entonces, número actual ahora sería 2. Y lo mismo para el 3. Al 2 le sumamos 1 y número actual sería 3. Y así sucesivamente vamos a ir sumando de uno en uno hasta que lleguemos al número que nos ha dicho el usuario, ¿no es cierto? Hasta n y ahí terminaría todo. Básicamente así le enseñaríamos a contar a la computadora. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasos estamos siguiendo? Primero lo que tenemos que hacer es leer el número. ¿Hasta qué número quiere que contemos? Luego tenemos que ir contando de uno en uno hasta n y básicamente solo es eso. Estos dos pasos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan sencillo? Porque la estructura repetitiva nos va a ayudar a hacer este paso. ¿Ok? Solo con la estructura repetitiva. Y ahorita les muestro cómo. Como siempre, primero el encabezado. En este caso se va a llamar contar. Y pongo inicio. Para este primer paso, leer el número. En este caso, mi variable n va a guardar el número. Y luego tengo que contar, ¿no es cierto? ¿Cómo hago esto? Ahorita les voy a explicar por qué he declarado esta variable. Bueno, número actual se refiere a este puntero, ¿ok? Lo que les dije que va a comenzar en 1, ¿verdad? En este caso, vamos a comenzar en 0, ¿por qué? Ahorita van a ver por qué. Vamos a poner la estructura mientras, y vamos a decir mientras este número actual, aquí no debería ser menor, aquí debe ser menor o igual, ¿ok? Entonces, vamos a decir que mientras el número actual, o sea, el puntero, sea menor o igual a n, ¿qué vamos a hacer? Al número actual le vamos a sumar 1, ¿no es cierto? El número actual va a ser lo que está en número actual más 1, ¿ok? Entonces, al inicio va a estar en 0. Entonces, cuando le sumemos 1, recién va a pasar a 1. Y recién eso es lo que tenemos que imprimir, ¿no es cierto? Recién el 1 tenemos que imprimir. Entonces, vamos a imprimir número actual. Y lo que voy a imprimir aquí la primera vez va a ser 1. ¿Por qué? Porque al 0 le estamos añadiendo 1 y eso se está guardando en esa variable. Y esta variable después va a ser la que vamos a imprimir.
Y básicamente solo tendríamos que hacer esto varias veces, ¿no es cierto? Sumamos uno, imprimimos, sumamos uno, imprimimos, sumamos uno, imprimimos. ¿Y eso hasta cuándo vamos a hacer? Hasta que el puntero actual sea mayor a n, ¿no es cierto? Mientras sea menor o igual, vamos a hacer esto. Cuando ya sea mayor, ya no lo vamos a hacer. Entonces, básicamente lo que hacemos es que el número actual va a comenzar en cero y luego entramos al ciclo, ¿no es cierto? Preguntamos si el número actual va a ser menor o igual a n, digamos que 5. Entonces, 0 es menor o igual a 5, sí, entonces va a entrar aquí y va a sumar en 1. Va a imprimir 1 y va a volver. Ahora, el número actual va a ser 1. 1 es menor o igual a 5, sí, entonces va a volver a entrar a su cuerpo. Y lo mismo, va a aumentar en 1, 2, va a imprimir 2 y ahora aquí va a preguntar, 2 es menor o igual a 5 y así sucesivamente. Va a llegar a 5 es menor o igual a 5, va a decir que es verdad, porque 5 es igual a 5, ¿no es cierto? Entonces va a entrar, bueno, entonces aquí está mal. ¿Por qué? Estaba bien como estaba hace rato. Vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer la simulación. Digamos que n, vamos a decir que va a ser igual a 5, como habíamos quedado. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se lee 5 y aquí vamos a decir que el número actual va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces nos creamos la variable. Número actual va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a venir al mientras y va a decir, número actual es menor o igual a n, o sea, 0 es menor o igual a 5, sí. Entonces, vamos a entrar aquí y vamos a decir, número actual va a ser igual a lo que está en número actual, o sea, 0 más 1. Entonces, ¿cuánto sería? 1. ¿Ok? Entonces, aumentamos en 1 y imprimimos en la pantalla. Vamos a simular aquí la pantalla. Ya. Vamos a imprimir 1, ¿no es cierto? Luego, como les dije que funcionaba mientras, va a volver a su encabezado cuando termine de leer todas las instrucciones. Y va a preguntar, otra vez, ¿número actual es menor o igual a n? O sea, 1 es menor o igual a 5, sí, entonces otra vez entra aquí. Y va a ser, número actual va a ser igual al número actual más 1. ¿Cuánto sería? 1 más 1 es igual a 2. Y luego imprimimos eso en la pantalla. ¿No es cierto? Ahorita el número actual es igual a 2. Entonces imprimiría eso. Luego vuelve al encabezado. Número actual es menor o igual a 5. O sea, 2 es menor o igual a 5, ¿verdad? Entonces aquí aumentamos en 1 al número actual, ¿verdad? Sería 3. Y luego imprimimos número actual. 3. Luego volvemos al encabezado. 3 es menor o igual a 5, sí. Entonces ejecutamos de nuevo esto. Número actual más 1, ¿no es cierto? Sería 3 más 1, 4. Y volvemos a imprimir. 4. Volvemos al encabezado. 4 es menor o igual a 5, sí. Sumamos en 1 aquí. 5 y volvemos a imprimir, ¿no es cierto? 5. Volvemos al encabezado. 5 es menor o igual a 5, sí. Aquí está el error. 5 es menor o igual a 5, ¿verdad? Entonces va a entrar aquí y va a decir, número actual va a ser igual a lo que está en número actual, o sea, 5 más 1, ¿cuánto va a ser? 6, ¿no es cierto? Y va a imprimir lo que está en número actual, que es 6. Entonces estamos imprimiendo 6. ¿Y qué está mal? ¿Por qué está mal? Porque lo que dice el problema es de que contemos del 1 al n. En este caso nuestro n es 5, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos imprimiendo 1 más de n, o sea, 6. ¿Cómo solucionamos este problema? Quitándolo el igual, ¿no es cierto? Cuando llegue aquí con el 5, con número actual igual a 5, como estaba hace rato, que era 5, y esto no habíamos imprimido, impreso. Entonces va a preguntar, ¿5 es menor a 5? No, es falso, ¿no es cierto? 5 no es menor, no es menor a 5, sino son iguales. Entonces, esto va a ser falso y ya no se van a ejecutar las instrucciones de su cuerpo y directamente se va a saltar al final. Y va a continuar ejecutando lo demás que está debajo, que en este ejemplo no hay nada más, ¿no es cierto? Entonces, terminaría ahí. Y en ese caso solo quedaría esto impreso en la pantalla. ¿Ok? Y así funciona este algoritmo. ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido cómo funciona mientras? Igual vamos a ver dos ejemplos más. Esta estructura es un poquito más compleja que una condicional, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver dos ejercicios más en realidad para que vayan dándose cuenta de cómo funciona.
Y después de mientras veríamos la última estructura repetitiva, que esa sí es un poquito más compleja. Yo creo que es la más compleja de todas, pero no es difícil de entender. Vamos a ver el siguiente ejemplo, si no hay más dudas. Si mientras estoy explicando tienen alguna duda y me lo quieren preguntar, lo hacen, ¿ok? No me voy a molestar si me interrumpen. Solo que por micrófono, por favor, porque mientras explico no puedo ver el chat, ¿ok? Entonces vamos a ver este ejemplo. Realiza un algoritmo que lea números hasta que se ingrese -1. Luego, el algoritmo debe devolver la suma de todos los números que se ingresaron hasta antes del -1. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Que vamos a leer cualquier cantidad de números, ¿ok? Aquí el usuario puede poner un 5, después un 3, después un 100, después así, hasta que el usuario ponga -1. Cuando ponga -1 significa que ya no quiere que leamos más números. Y luego tenemos que sumar todos los números que nos ha dado y sumarlos y darle el resultado, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Digamos que el usuario primero pone 4, ¿ok? Pone 4, entonces tenemos que ir sumándolo. Hasta ahora, ¿cuánto tenemos de acumulado? 4. Luego nos va a dar un 6, ¿no es cierto? Entonces, este 6 tenemos que sumarle al acumulado, o sea, a lo que estaba aquí, en esta cajita. ¿Cuánto sería ahora? 10, ¿no es cierto? Luego nos va a dar otro número, en este caso 1, entonces este 1 lo sumamos al acumulado, 11. Luego nos va a dar otro número, en este caso 3, y lo sumamos al acumulado, 14. Y luego nos va a dar -1, y hasta aquí terminaríamos, ¿no es cierto? -1 significa que ya no le daríamos más números y que tendríamos que devolverle la suma de todos los números que nos dio. Entonces, después de que pone -1, ya no sumamos más, se queda el acumulado aquí en 14, porque esa es la suma de todos los números que nos dio, y esto es lo que tendríamos que mostrar, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo un paso repetitivo, estamos repitiendo una secuencia de pasos. ¿Qué paso estamos repitiendo? Leer número, sumar acumulado. Leer número, sumar acumulado. Leer número, sumar acumulado. Leer número, sumar acumulado. Y así, ¿no es cierto? Hasta que sea -1. Entonces, si se dan cuenta, estamos repitiendo una secuencia de pasos. Cuando pasa eso, significa que necesitamos utilizar una estructura repetitiva. ¿Ok? En este caso vamos a utilizar la estructura repetitiva mientras. ¿Ok? ¿Qué pasos tenemos que seguir? Tenemos que leer un número y sumar al acumulado hasta que se ingrese -1, ¿verdad? Básicamente solo es eso, pero un poquito más detallado. Ah, y bueno, después tenemos que mostrar la suma. Pero para hacerlo un poco más detallado, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que leer un número y luego tenemos que sumar al acumulado, ¿ok? Pero eso es lo que tenemos que repetir, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que decir que estos pasos se van a repetir. Si se fijan aquí, en realidad el paso 1 sería repetir hasta que se ingrese -1. ¿Qué vamos a repetir? Leer número, sumar acumulado, ¿no es cierto? Estos subíndices representan los pasos que se van a repetir en el paso 1, ¿ok? Entonces, vamos a repetir estos dos pasos hasta que se ingrese -1, ¿no es cierto? Y luego de todo eso, recién mostramos la suma. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso en pseudocódigo? Encabezado como siempre, algoritmo suma se llama en este caso, como inicio. ¿Y cuál es el primer paso? Tenemos que repetir hasta que se ingrese -1. ¿No es cierto? Entonces pongo, mientras el número sea distinto de -1, o sea, el número que estamos leyendo, sea distinto de -1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el número y luego vamos a sumar el acumulado. ¿Ok? Leemos el número y el número que hemos leído sumamos al acumulado. Esta caja es el acumulado, ¿ok? Entonces acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado más el número que hemos leído. Y luego ahí terminaría el ciclo y luego sumamos, ¿ok? O mostramos la suma. ¿Con qué? Con imprimir acumulado. Y bueno, básicamente sería eso, fin del algoritmo y las variables. Pero, no sé si se han dado cuenta, si ejecutamos este algoritmo, está mal. ¿Por qué? Vamos a ejecutarlo, vamos a simularse a la computadora. La computadora siempre va a comenzar por la primera instrucción. Y la primera instrucción es esta. ¿Qué dice? Mientras número sea distinto de -1, entonces tenemos que evaluar esta condición. ¿El número es distinto de -1? ¿Alguien sabe? En este caso, no sabemos cuánto equivale el número, ¿ok? Esta variable no tiene ningún valor guardado porque no hay instrucciones previas a esta que le estén dando un valor a número, a la variable número.
¿no es cierto? Ahorita el número es una variable vacía, es una caja vacía, no tiene nada guardado. Entonces, no podemos comparar algo vacío con -1. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tendría que el número tener un valor para poder recién comparar con -1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué representaba número? Número representa cada uno de estos que nos da el usuario. Entonces, lo que tendríamos que hacer, en realidad, es, si se fijan, después de evaluar esto, recién estamos leyendo número, ¿ok? Recién le estamos diciendo al usuario que ingrese un número. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que todo esto esté fuera de esa estructura, ¿ok? Lo vamos a sacar fuera de estructura y va a estar ahí. Entonces, ¿qué va a hacer ahora la computadora? Cuando lea, cuando ejecute el pseudocódigo, entonces va a leer esta instrucción primero y va a decir leer número, ¿ok? Y digamos que el usuario pone 4, como en este ejemplo. Entonces, ahora, al venir a esta instrucción, número, ahora sí va a tener un valor, ¿no es cierto? El valor que le ha dado el usuario. En este caso, 4. Le va a preguntar, ¿4 es distinto de -1, verdad? Entonces va a entrar a su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera resolvemos ese problema. Primero tenemos que leer el número que nos va a dar el usuario. ¿Ok? En este caso 4 y aquí ponemos 4, ¿no es cierto? Y vamos a continuar. Vamos a decir que la variable acumulado, me voy a crear la variable acumulado. Acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado más el número, ¿no es cierto? Un número hemos dicho que va a ser, voy a crear aquí igual la variable número, de 4, ¿no es cierto? Entonces decimos, acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado más número. ¿Y cuánto es lo que está en acumulado? Si se fijan, otra vez, acumulado, esta variable no tiene un valor definido. Acumulado es una variable vacía en ahorita, hasta este punto. ¿Por qué? Porque previamente no hemos ejecutado una instrucción que le está asignando un valor acumulado. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, acumulado queda vacío. Entonces, como está vacío, no podemos sumar 4 más vacío. ¿Qué tendríamos que hacer? Darle un valor inicial acumulado, cosa que la primera vez que entra el ciclo, acumulado tenga un valor y se pueda sumar con 4. ¿Qué valor tendríamos que darle acumulado? Acumulado tendría que comenzar con 0, ¿no es cierto? Porque antes de leer un número, ¿cuánto equivale a acumulado? 0, porque no hemos leído ningún número, por lo tanto no puede tener nada acumulado en esta variable. ¿Ok? Por eso acumulado tiene que comenzar en 0. Porque mediante vayamos avanzando, mediante vayamos leyendo, en acumulado vamos a ir sumando, sumando, sumando. Entonces, inicialmente, la primera vez, 0 tiene que ser el valor inicial del acumulado. Cosa de que después leamos el primer número, que es 4, y ese acumulado le sumemos este número, ¿no es cierto? Porque va a ser 0 más 4, 4. Entonces, acumulado va a estar 4, y luego va a ser 6 más 4, 10, y así sucesivamente. Entonces, por eso acumulado aquí tiene que comenzar con 0. Ahora vamos a volver a ejecutar para ver si todavía no hay errores. La computadora lee esta instrucción primero, leer número. Otra vez, digamos que el usuario pone 4, aquí está, 4. Luego, acumulado, inicialmente va a ser 0. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ponerle 0. Luego entramos al mientras. Mientras el número sea distinto de -1, o sea, 4 es distinto de -1, sí, entonces entramos aquí. ¿No es cierto? Y decimos, acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, o sea, 0, ahora sí tiene un valor inicial, ya no está vacío, 0 más el número que es 4, ¿no es cierto? 4 más 0, acumulado ahora va a ser 4. ¿Ok? Leemos esta instrucción, como es la última, volvemos al encabezado. Ahora preguntamos, ¿número es distinto de -1? ¿4 es distinto de -1? Sí, entonces entramos al cuerpo. Y decimos, acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado más número. 4 más 4, 8. ¿No es cierto? Ahora volvemos al encabezado. ¿4 es distinto de -1? Sí, entonces volvemos a entrar a las instrucciones. Entonces, acumulado va a ser igual a acumulado, o sea, 8 más el número. 8 más 4, 12. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Ya se han dado cuenta de lo que está pasando? Vamos a hacer un ciclo más para ver si se dan cuenta. Estamos aquí y volvemos al encabezado. Número, que es 4, ¿es distinto a -1? Sí, 4 es distinto a -1, entonces volvemos a entrar aquí al cuerpo. Acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, o sea, 12, más el número, 4. 12 más 4, 16.
cierto? Y va a volver aquí, y otra vez 4 es distinto de menos 1, sí, y va a sumarle 4. Va a volver 4 es distinto de menos 1, sí, le va a sumar. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Hasta cuándo? Supuestamente tendría que ser hasta que este número sea igual a menos 1. Pero si se fijan, este número no está cambiando su valor. Todo el tiempo está siendo 4, ¿no es cierto? Esta variable número lo que debería simular es estos números, ¿verdad? Tendríamos que leer primero el 4 y después tendríamos que leer el 6, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo aquí es que hemos leído el primer número y nos hemos quedado con el primer número para siempre y no hemos leído más los siguientes números. ¿Ok? Entonces aquí hay otro error. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para corregir ese error? Después de sumar al acumulado, ¿qué hacemos? Si se acuerdan, lo que hacíamos aquí era leer números, sumar acumulado, leer números, sumar acumulado, leer números, sumar acumulado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué nos falta? Falta leer otra vez número. ¿Ok? Entonces, ahora sí número se va a actualizar y ya no se va a quedar para siempre 4. Entonces va a haber un punto donde el usuario, aquí en leer número, va a poner menos 1. Entonces aquí esta condición ya no va a cumplir y se va a saltar al final. Ok, hagamos la prueba. Otra vez comenzamos. Número va a ser igual a 4, acumulado va a ser igual a 0. Y comenzamos, ¿no es cierto? ¿Número es distinto a menos 1? Sí. ¿4 es distinto a menos 1? Sí. Entonces va a venir acumulado, va a ser igual a lo que está en acumulado más el número. ¿Cuánto sería? Acumulado sería igual a 4. Entonces, si se fijan, estamos simulando hacer esto, ¿no es cierto? Hasta aquí. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Leer número, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la instrucción. Leer número y en este caso va a ser 6. Entonces, número va a ser ahora igual a 6 y volvemos al encabezado. 6 es distinto de menos 1, sí, entonces va a entrar. Si se fijan, ahora número es 6. Entonces, estamos actualizando esta variable número. ¿Ok? Ahora, aquí en acumulado, ¿cuánto va a ser? Acumulado, que es 4 más número 6, va a ser igual a 10, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan aquí en acumulado, en la cajita teníamos 10 igual, ¿no es cierto? Entonces, vamos bien. Luego, leemos número otra vez, 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 es distinto de menos 1, sí, entonces volvemos a entrar. Acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, 10 más 1, ¿no es cierto? Que sería, aquí no actualizado, aquí sería 1, y 1 más 10, 11. Volvemos a leer. ¿Cuánto va a ser el número ahora? 3, ¿no es cierto? Entonces, el número va a ser igual a 3. Y comparamos. ¿3 es distinto de menos 1? Sí. Entonces, acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, 11, más lo que está en número, 3. 11 más 3, 14. Entonces, en acumulado va a estar 14. Leemos siguiente número. En este caso va a ser menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Ahora comparamos aquí de nuevo. Menos 1 es distinto de menos 1. Falso. Esta condición ya no se cumple. Menos 1 es igual a menos 1. Entonces, esto es falso. Por lo tanto, nos saltamos todo el cuerpo hasta el final, ¿no es cierto? Ya no ejecutamos lo que está en el cuerpo y nos vamos al final de la estructura y continuamos con las siguientes instrucciones, que en este caso sería imprimir acumulado. Por lo tanto, lo que imprimiríamos sería 14, ¿verdad? Y si ahora se fijan, está bien. Lo que daría de resultado la suma de estos números es 14, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera funciona este pseudocódigo. ¿Ok? ¿Han entendido? Es importante que hayan entendido porque el para, que es la estructura que vamos a ver después, es un poquito más compleja. ¿Ok? De todas maneras, si ahorita tal vez no les surja ninguna duda, pero tal vez después sí. He subido ya estos videos a mi canal, entonces lo van a poder revisar. También quisiera saber si tienen alguna duda sobre cualquier tema en realidad. Por si acaso ya les dio la lista en fecha de examen. ¿Alguien sabe si les dieron fecha de examen? Ustedes no sé qué días pasan con la lista, creo que lunes. Dijo que sería la siguiente semana. ¿No les dio la fecha concreta todavía? Qué raro. Bueno, ya. ¿Qué días pasan con la lista? Lunes y miércoles, no, miércoles. Lunes y Lunes y miércoles. miércoles. Entonces supongo que mañana les va a decir la fecha de examen. Ojalá sea el próximo miércoles. Así podemos tener una clase
consultas o de preguntas. Así estudian toda esta semana y la siguiente clase, antes de su examen, me preguntan cualquier cosa. Ok, espero que se haya entendido el mientras. ¿No hay consultas? ¿No tendrá ejercicios este tipo de exámenes para hacerlo, si es que nos diera antes del examen? La verdad es que no tengo. Más bien, si alguno de ustedes tiene, me podría pasar y yo lo resuelvo. Y así podríamos practicar, ¿no es cierto? Y ver cómo es un examen de la LICEN. La verdad es que no tengo, nunca pasé con ella materia ni nada, y además es primera vez que soy su auxiliar, entonces con este problema ni siquiera no puedo buscar en la U. En la U tal vez hay en las fotocopiadoras, pero ahora no están abiertas, ¿no es cierto? Ah, subprogramas, va a entrar igual. Les voy a explicar entonces sus subprogramas. Igual entonces voy a tener que subir videos sobre subprogramas a mi canal para que lo vean. Igual la siguiente clase entonces podríamos ver eso y repasar algunas cositas con consultas y toda la siguiente clase. Porque hoy día, o tal vez hoy día también podríamos repasar si nos da tiempo. Nuestra clase es hasta las 12:45, ¿verdad? Sí. A ver, veremos si nos da tiempo y si no, la siguiente semana ya avanzaríamos subprogramas. Les explicaría cómo funcionan. Ya no es muy difícil, yo creo que se lo haría súper rápido y después sería consultas y tal vez resolución de algún ejercicio, de algún examen. ¿Ok? Mi canal, a ver, dame un rato. He subido videos donde subo las clases de que grabo, las subo a mi canal. Y ahí también he subido material de todos los temas de pseudocódigo. Aquí está la lista de reproducción. Y aquí están todas las clases que doy, de todos los grupos que doy. Entonces, sería bueno que si no lo han visto, lo vean, porque uso ejemplos. Prácticamente es lo mismo que hago en clases. Entonces, aquí está todos los temas de subprogramas. ¿Ok? Si se fijan, ahorita estamos aquí en estructura repetitiva mientras. Y nos faltaría el para terminar todo pseudocódigo. Y ahora que me han dicho, tendría que aumentar dos videos que sería subprogramas, que es procedimientos y funciones, creo que es el otro tema de subprogramas. Por si acaso estoy con este nombre, Javier Martínez Barrio, ¿ok? Igual pueden ver los videos que he dejado en Classroom y directamente irse a mi canal. Hay una pregunta más. 25 de mayo. Ok. Supongo que entonces mañana les va a decir la fecha de examen. No creo que les diga, digamos, el próximo lunes para el miércoles examen, sería mucha cosa. Así darles solo 2 días de estudiar o decirles con 2 días de anticipación del examen, no creo. Yo creo que les va a decir mañana, entonces si va a ser o lunes o miércoles. Y por si acaso no les ha dicho cómo va a ser su examen, cómo va a tomarles el examen, porque eso me da curiosidad, la verdad no sé cómo va a tomarles el examen. No sé si, yo creo que va a ser en hoja, escrito, y eso le van a mandar foto, no sé. Ya bueno, ya veremos eso después. ¿Alguna duda de mientras, de lo que acabamos de ver hasta ahora? ¿Alguna duda de las condicionales que les haya surgido durante la semana? Para que continúe con, creo que hay un ejemplo más. Sí, voy a continuar con un ejemplo más y luego me avisan si tienen alguna duda. Ahora vamos a ver este ejemplo, que es un poquito más complejo, pero no es difícil. Realizar un algoritmo que dado un número devuelva la cantidad de dígitos pares que contiene. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en este número hay dos dígitos pares, el 2 y el 4, ¿no es cierto? El 1, el 3 y el 5 no son pares. Entonces, tenemos que devolver que hay dos dígitos pares en este número, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Básicamente lo que tenemos que hacer es ir viendo dígito por dígito y preguntando si es par o no es par, ¿no es cierto? Entonces, primero veríamos el 1 y diríamos, ¿es par? No, entonces no contamos. El 2 es par, sí, entonces llevamos un par.
¿El 3 es par? No. Seguimos con un par. El 4 es par. Ya tenemos hasta aquí dos pares. ¿El 5 es par? No. Entonces tenemos en total dos pares. O también podría ser al revés, ¿no es cierto? Del 5 al 1, ¿no es cierto? 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo simulamos hacer ese proceso? Si se acuerdan, creo que ya habíamos visto esto. La división de un número entre 10, ¿no es cierto? Cuando dividimos un número entre 10, el residuo nos da el dígito, su primer dígito, ¿no es cierto? Viéndolo desde la derecha, ¿no es cierto? En este caso, 12.345 dividido entre 10 nos va a dar 5 de residuo, ¿no es cierto? Su primer dígito. Entonces, aquí vamos a obtener su dígito, su primer dígito, y vamos a poder consultar si es par o no es par. Y con eso vamos a ir contando cuántos pares hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, este es impar, entonces vamos a tener un acumulador, una cajita donde vamos a ir guardando cuántos pares hemos encontrado hasta ahora. Hasta ahora tenemos 0, ¿verdad? Y luego, con el cociente que hemos obtenido de esta división, vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Porque ahora ya no nos interesa el 5, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos evaluado, ¿no es cierto? Ya hemos visto si es par o es impar. Entonces, lo que tendríamos que ver ahora, lo que nos interesa solo es los 4 primeros dígitos de este número, o sea, 1234, ¿no es cierto? Al 5 ya, chao, ya no sirve. Entonces, básicamente, eso estamos obteniendo aquí. Todo el número menos el 5 en el cociente de esta división. Entonces, con este cociente hacemos lo mismo. Lo dividimos entre 10 y hallamos su dígito, su primer dígito, ¿no es cierto? Y en este caso es 4, y como 4 es par, entonces nuestro acumulador va en 1, ¿no es cierto? Y lo mismo, su cociente de esta división que hemos visto aquí, de 1264, agarramos y hacemos lo mismo. ¿No es cierto? 123 dividido entre 10, como residuo da 3. ¿3 es par? No. Entonces, sí, seguimos en 1. Agarramos el cociente y lo mismo. 12 dividido entre 10, a 1, el residuo 2. 2 es par, sí, entonces nuestro acumulador sube en 1. En realidad sería como un contador. Y como cociente tenemos el 1, ¿no es cierto? Y con el 1 hacemos lo mismo. Dividimos entre 10, como residuo nos da 1, 1 no es par, por lo tanto seguimos con dos pares, y hacemos esto hasta que el cociente nos dé 0, ¿no es cierto? Porque si hacemos lo mismo con 0, siempre nos va a dar 0, entonces ya no vale la pena seguir evaluando después de que nos da 0. Una vez que ya nos dé 0 de cociente, ahí terminamos, ¿no es cierto? Y si se fijan, hemos ido haciendo lo que les dije al principio, ¿no? Hemos ido dígito por dígito, evaluando si es par o no es par, ¿no es cierto? Aquí hemos visto el 5, aquí hemos visto el 4, aquí el 3, aquí el 2 y aquí el 1, ¿no es cierto? Entonces hemos ido de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Entonces de esta manera hemos simulado ir dígito por dígito. Y esta cajita ha simulado ser nuestro contador, ¿no es cierto? Lo que hemos ido contando, cuántos pares tenemos. Entonces básicamente para obtener el dígito, el primer dígito, simplemente utilizamos la operación módulo, ¿no es cierto? Que es una división que nos da su resultado, el residuo y no el cociente. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, creo. Sí, y para hallar el nuevo número, o sea, este número, el siguiente a evaluar, el siguiente número sería igual al número actual dividido entre 10, ¿no es cierto? Aquí estamos dividiendo estos dos números y nos da el siguiente número. Entonces, básicamente tenemos que utilizar estas dos operaciones para hacer el proceso y además de ir contando, ¿no es cierto? ¿Cuántos pares hemos visto? Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir o hemos seguido? Primero, hemos leído el número, ¿no es cierto? Que queremos ver cuántos dígitos tiene pares. Luego hemos repetido un procedimiento hasta que el número era 0, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido entre 10, hemos hallado su residuo y hemos hallado el siguiente número. Hemos dividido entre 10, hemos hallado el residuo y hemos hallado el siguiente número. Hemos dividido entre 10, hemos hallado el residuo, el siguiente número, así hasta llegar a 0, ¿no es cierto? Entonces, vamos a repetir esa secuencia de pasos hasta que el número sea 0, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos en esa repetición? Lo primero que hacemos es hallar el dígito, ¿no es cierto? Esto. Luego, verificamos si es par. Luego, esto muevo un poquito aquí. Hallamos el siguiente número, que es esto, y volvemos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Con este número que hemos hallado. Básicamente eso, así. Y al final de repetir esto hasta que sea 0, o sea, después de hacer esto hasta que sea 0, mostramos el resultado, o sea, lo que hemos acumulado, lo que hemos contado, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos esto en pseudocódigo? El encabezado, que se va a llamar dígito pares en este caso, y pongo inicio. ¿Cuál es el primer paso? Leer número, ¿no es cierto? Leo un número cualquiera y repetimos, ¿no es cierto? El siguiente paso, creo que aquí hay un error.
Repetimos hasta que el número, no, bueno, repetimos una serie de instrucciones mientras el número sea mayor a 0, ¿no es cierto? Este número, si ven, por ejemplo, hemos comenzado con 12.345. Poco a poco va reduciendo su tamaño, ¿no es cierto? Al principio es 12.345, después va a ser 1.234, luego va a ser 123, luego 12, luego 1, y al final se va a volver 0, ¿ok? Aquí, porque aquí vamos a agarrar el cociente para el siguiente número. Pero como dijimos, 0 ya no se va a hacer esta secuencia de pasos. Entonces, mientras el número sea mayor a 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el dígito. ¿Cómo hacemos eso? Con esta instrucción, ¿no es cierto? Con el módulo. En mi variable dígito voy a guardar el resultado del número módulo de 10. Luego, ¿qué hemos dicho? Verificar si es par. ¿Cómo sabemos si este dígito que nos han dado es par? Tenemos que decir si el dígito que nos han dado módulo de 2 es igual a 0, eso significa que es par, ¿ok? Cuando hacemos esto, significa que es par. No sé si lo vieron con la listen o les mandó algo, pero lo podemos ver ahorita. Cuando tú divides cualquier número entre 2, si su residuo es 0, significa que ese número es par. Por ejemplo, 4 dividido entre 2 da de residuo 0, entonces significa que 4 es par. Y si digamos decimos 5, 5 dividido entre 2 da como residuo 1. Significa que el 5 no es par. ¿Ok? Cualquier número dividido entre 2 que te da como residuo 0 significa que es par. Entonces, básicamente, aquí en esta instrucción estamos preguntando eso. Si el dígito que hemos hallado, módulo de 2, es igual a 0, o sea, estamos preguntando esto, entonces significa que es par. Lo que tenemos que decir que voy a crear una variable que se llama pares, que es este cuadradito en realidad, donde voy a ir contando, ¿no es cierto? Entonces, pares va a ser igual a lo que está en pares más 1, ¿no es cierto? De uno en uno voy a ir contando. Y simplemente eso, ¿no? Ahí terminaría la condición. Si no es par, básicamente no entramos aquí, no contamos y nos saltamos al final. ¿Ok? Y ahora, el siguiente paso es hallar el siguiente número. ¿Cómo hacemos eso? Con esta operación que dije aquí, ¿no es cierto? Con número es igual al número div de 10. Esta operación ya lo habíamos visto. Sí, creo que sí. Básicamente lo que hace div es hacer una división, solo que el resultado te da solo la parte entera de esa división, ¿no es cierto? Solo la parte entera. En este caso, por ejemplo, en esta división que nos da como cociente 1234, el resultado total, o sea, el completo sería 1234,05, ¿no es cierto? Pero cuando utilizamos div, solo nos devuelve la parte entera. Si hubiéramos utilizado este slash, aquí nos hubiera devuelto 1234,5, que eso no es lo que necesitamos. ¿Ok? Solo la parte entera, y para eso utilizamos este operador div. ¿Ok? Después de hallar el nuevo número, o sea, el nuevo número lo vamos a guardar en la misma variable donde estaba el número antiguo, ¿no es cierto? Aquí estaba 1234, por ejemplo. Entonces vamos a decir 1234 dividido entre 10 se va a guardar en el mismo lugar donde estaba ese número, que ahora va a ser, bueno, 12.345 estaba antes el número y ahora va a estar 1234, ¿no es cierto? Después de realizar esta operación. Y luego, aquí terminaría la estructura repetitiva. ¿Ok? Solo estos pasos son los que tenemos que repetir hasta que el número sea 0. Si es 0, entonces se va a saltar estas instrucciones y se va a ir al final. Y luego lo que tenemos que hacer simplemente es mostrar el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la variable pares, porque aquí estamos contando cuántos pares he encontrado a medida de que he ido haciendo este procedimiento, ¿no es cierto? Básicamente esta cajita tiene el resultado. Y esa cajita es igual a esta variable pares. ¿Ok? Luego de mostrar el resultado, ponemos fin algoritmo y las variables, ¿no es cierto? Que solo utilizo estas tres que son de tipo entero. ¿Ok? Y ahora haremos la prueba, el pseudocódigo, el algoritmo. Simularemos en la computadora. Digamos que vamos a hacer la prueba con este mismo número. ¿Ok? Voy a crear las variables. Aquí abajito. Tengo una variable número que al principio va a ser, cuando estemos en esta instrucción, el usuario va a poner 12.345. Entonces, en la variable número, 12.345. Luego, en la computadora va a pasar al mientras y va a decir, número es mayor a 0. 12.345 es mayor a 0, sí. Entonces, voy a crear una variable dígito. Aquí está, dígito, que va a ser igual ¿a qué? A número módulo de 10. ¿Cuánto daría esto? 5, ¿verdad?
12.345 módulo de 10 nos da 5. Entonces, en dígito guardamos 5. 5 módulo de 2 es 0, o sea, 5 es par, en otras palabras. Como vemos aquí, nos da de residuo 1, entonces esta condición no se cumple. Por lo tanto, nos saltamos directamente al final y no ejecutamos esta instrucción. Luego hallamos el nuevo número y lo vamos a guardar en el mismo lugar donde estaba el número anterior, ¿no es cierto? Entonces, número, o sea, esta variable, va a ser igual a lo que está en número 12.345 dividido entre 10. ¿Cuánto da? 1234. Entonces, esto cambiaría a ser 1234. Como es la última instrucción, volvemos al encabezado y preguntamos, ¿1234 es mayor a 0? Sí, volvemos a entrar al cuerpo. Dígito va a ser igual a 1234 módulo de 10. ¿Cuánto da? 4, ¿verdad? Entonces dígito ahora va a ser 4 y decimos, ¿4 es par? Sí, ¿no es cierto? Entonces va a entrar aquí. Entonces pares va a ser igual a lo que esté en pares más 1, ¿no es cierto? Entonces va a entrar una variable pares. ¿Y ya se han dado cuenta del problema? Pares más 1, ¿cuánto es? Si se dan cuenta, pares está vacío, ¿no es cierto? En ningún momento antes de esta instrucción le hemos dado un valor a pares. ¿Ok? Entonces no podemos sumar el vacío con 1. ¿Ok? Estamos en la misma situación que estábamos aquí, ¿no es cierto? Entonces pares no tiene nada asignado. ¿Ok? Entonces tenemos que darle un valor inicial para que tenga algo asignado, así la primera vez que entre aquí tenga un valor y se pueda sumar con 1. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es ponerle pares va a comenzar con ¿cuánto? Con 0, ¿no es cierto? ¿Por qué con 0? Porque esto va a ser antes de comenzar a contar, ¿no es cierto? Si se dan cuenta aquí está en 0. ¿Por qué? Porque comienza en 0. No hemos contado ni un par hasta ahora. Entonces por eso aquí va a comenzar en 0. Entonces si volvemos a ejecutar todo el algoritmo, va a haber un punto donde pares va a ser 0, ¿cierto? Al principio vamos a leer el número, que al principio va a ser 12.345, después vamos a ver que pares es igual a 0, y ya después vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Vamos a hallar el 5, vamos a decir que no es par, entonces nos saltamos, volvemos. Aquí hemos dicho que el número ahora va a ser 1234, hemos hallado su dígito, que es 4, y hemos dicho, ¿no? 4 es par, entonces entramos aquí. Pares va a ser igual a lo que esté en pares más 1. Ahora sí tenemos un valor de pares, ¿no es cierto? Ahora sí vale 0. Entonces, ¿cuánto es? 0 más 1, 1. Entonces pares cambia, suma en 1, ¿no es cierto? Luego de eso salimos al final y decimos que número, o sea, 1234, donde está 1234, ahora va a ser número dividido entre 10. ¿Cuánto es? 123. Entonces esto se actualiza y volvemos al encabezado. ¿123 es mayor a 0? Sí. Entonces entramos, dígito va a ser igual a 123 módulo de 10, que va a ser 3. ¿Listo? Ahora preguntamos, ¿3 es par? No, entonces venimos al final y hallamos el nuevo número. Número va a ser igual a número dividido entre 10. ¿Cuánto sería? 12, ¿no es cierto? 123 dividido entre 10, 12. Entonces ahí está 12. Volvemos al encabezado y decimos, ¿número es mayor a 0? ¿12 es mayor a 0? Sí. Otra vez, dígito, ¿cuánto va a ser? 12 módulo de 10, que es 2. ¿No es cierto? Ahí viene el 2. ¿Y 2 es par? Sí. Entonces entramos a esa instrucción y decimos que pares se aumenten 1, ¿no es cierto? Va a ser igual a lo que está en pares más 1. Entonces aquí sería 2. Salimos de la condicional y decimos, número va a ser igual a lo que está en número dividido entre 10. ¿Cuánto sería? 12 dividido entre 10 a 1. Aquí queda 1, volvemos al encabezado. ¿1 es mayor a 0? Sí. ¿Cuánto es el dígito? Número módulo de 10 da 1. Entonces, dígito va a ser igual a 1. ¿Cierto? Y decimos, ¿1 es par? No. Entonces nos saltamos al final y decimos, nuevo número, ¿cuánto va a ser? Número dividido entre 10. 1 dividido entre 10 da a 0. Entonces, número va a ser igual a 0. Y preguntamos, ¿0 es mayor a 0? Falso. Entonces, esta condición ya no se cumple y saltaría directamente al final. ¿Ok? Y ya no se vuelve a ejecutar esto más y saltamos a la siguiente instrucción que sería imprimir pares. ¿Por qué pares? Porque aquí está el resultado, ¿no es cierto? Imprimimos pares, que sería igual a 2, y ahí terminaría el algoritmo. Bueno, ese sería el último ejemplo del mientras. ¿Alguna duda? ¿Todo claro, muchachos? Para pasarme de una vez al para y mostrarles por lo menos un ejemplo o dos. ¿Todo bien? Ok.
Si no hay dudas, nos vamos a la última estructura que tendremos que aprender, que es el para. Estructura repetitiva para. ¿Ok? Un ratito. Ahora sí. Básicamente, el para tiene esta forma. Y es muy diferente a lo que hemos visto también hasta ahora. Bueno, no tanto. Tiene un encabezado, tiene un bloque de instrucciones y tiene un final. ¿Ok? Pero en lo que difiere es, a diferencia de de las demás estructuras, es en su encabezado. ¿Ok? Si se fijan, su encabezado comienza con la palabra para y entre paréntesis tiene 3 instrucciones dentro. ¿Ok? Esta es la primera, la segunda y la tercera. ¿Cómo funciona? Así se vería el para dentro del pseudocódigo y diríamos, comenzaría, ¿no?, la computadora desde la primera instrucción, ejecutaría todas las instrucciones hasta llegar al encabezado. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que la primera vez que la computadora lee el encabezado para, ejecuta la primera instrucción, ¿ok? Va a decir que i va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Esta es una variable que se llama i y le está diciendo que va a ser igual a 1, ¿ok? Aquí por si acaso puede tener cualquier nombre, este solo es un ejemplo. Ya, aquí puede entrar cualquier nombre de cualquier variable y aquí también puede haber cualquier valor, ¿ok? Cualquier valor puede ser asignado a i. Y luego de ejecutar esta instrucción, se va a ejecutar esta, que más que una instrucción es una condición, ¿ok? Pregunta si i es menor o igual a n, ¿ok? Estás preguntando si i es si i es menor o igual a n. Si esta condición se cumple, entonces va a entrar a ejecutar sus instrucciones, ¿ok? Y de la misma manera que en la anterior estructura repetitiva, que en el mientras, ejecuta todas sus instrucciones, ¿no es cierto? Ejecuta sus instrucciones y cuando termina, vuelve al encabezado, ¿ok? Solo que a partir de la segunda vez para adelante, que vuelva al encabezado, ya no se lee la primera instrucción, sino se lee primero la tercera instrucción, o sea, esta, que le está aumentando en 1 a i, ¿no es cierto? Y va a ser igual a i más 1. Entonces, si i al principio era 1, ahora va a ser 2, ¿no es cierto? Va a ejecutar esta instrucción, que es la tercera, y luego va a volver a la condición, y va a volver a preguntar, y es menor o igual a n. Si es verdad, va a volver a traer sus instrucciones y las va a ejecutar. Cuando llegue al final, va a volver al encabezado. Y como ya no es la primera, otra vez va a leer la tercera instrucción. Y va a aumentar en 1. Ahora i va a ser 3. Y es menor o igual a n, digamos que sí. Entonces va a volver a leer sus instrucciones y va a volver al encabezado. Y otra vez va a ejecutar esta instrucción. Y va a ser igual a i más 1, o sea, 4. Y es menor o igual a n, supongamos que ya no. Entonces, cuando ya es falsa esta condición de aquí, se sale, ¿ok? Y continúa con las otras instrucciones. Entonces, básicamente así funciona el para, ¿ok? La primera vez que se evalúa, o sea, la primera vez que entra a leer su encabezado, se lee primero la primera instrucción y luego la segunda. Y la tercera no. La tercera no se lee la primera vez. Directamente después de la segunda se ejecutan las instrucciones y después de ejecutar las instrucciones vuelve al encabezado. ¿Ok? Y después de la segunda, tercera, cuarta vez, en esas veces ya se lee la tercera y luego la segunda y ya no la primera. ¿Ok? Y así sucesivamente, si se dan cuenta, y va a comenzar en un valor inicial y va a ir sumándose de 1 en 1 hasta n, ¿no es cierto? En resumen, lo que dice para es desde 1 hasta n de 1 en 1, ¿no es cierto? Básicamente está repitiendo desde 1, va a repetir n veces y va a ir de 1 en 1, ¿ok? Como ya les había dicho, aquí puede llamarse cualquier otra cosa. Le puedo poner, no sé, valor, puedo poner cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero si yo le pongo, por ejemplo, valor ahí, aquí también tendría que ir valor. Y por lo tanto, un poquito voy a moverlo aquí. Por lo tanto, aquí, en todas partes que está ahí, igual, valor, valor, ¿no es cierto? Y también podría, que se llama, como les he dicho igual, este valor inicial también podría ser otro, ¿no? 5 podría ser, menos 6 si quieren, 0 podría ser, ¿ok? Depende de la solución o del problema que ustedes van a resolver, ¿no es cierto? Aquí en la condición, que es la tercera instrucción, igual, no siempre tiene que ser esta instrucción. Va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Aquí puedo poner solo
menor, o si no puedo poner distinto, o puedo poner igual, pero normalmente las condiciones, los operadores lógicos que se utilizan en esta condición es el mayor, el mayor, el menor igual y el mayor igual, ¿ok? Solo esas cuatro son las que normalmente se utilizan y yo creo que solo son las únicas que van a utilizar ustedes, ¿ok? No van a utilizar ningún otro operador más aquí. El distinto, el igual, no creo que utilicen aquí. Y aquí igual, ¿no es cierto? Si quieren aquí, el i puede ir aumentando de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, o puede ir disminuyendo de 1 en 1, o de 3 en 3, o incluso pueden ir de 2 por 2, o sea, saltándose de 2 en 2, ¿no es cierto? Y va a ser igual a 2, a i por 2. Entonces, va a depender de lo que ustedes quieran hacer, ¿ok? Pero básicamente dice, en resumen, vamos a comenzar en 1 y vamos a ir hasta n, ¿de cuánto en cuánto? De 1 en 1, ¿no es cierto? Básicamente dice eso, o depende de lo que pongas aquí, ¿no es cierto? Puede ir de 3 en 3 igual, ¿ok? Ahora vamos a hacer un ejercicio antes de que termine la clase en 10 minutitos, que si se fijan, es el mismo ejercicio que habíamos visto en el mientras, ¿no es cierto? Realizar un algoritmo que cuente del 1 al n, donde n es un número que dará el usuario. Es el mismo, ¿ok? Pero ahora lo vamos a resolver con esta estructura, y es un poquito más corto resolverlo con esta estructura. Entonces, básicamente, tenemos que hacer, ya saben qué tenemos que hacer, tenemos un número actual y vamos a ir sumándolo de 1 en 1, ¿no es cierto? Hasta n, ¿cierto? Y la secuencia de pasos es la misma, ¿ok? Solo que el contar, antes lo hicimos con el mientras, y ahora lo vamos a hacer con el para, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace con el para? Algoritmo contar, inicio, igualito que el anterior, leemos el número, y ¿cómo comenzamos? Para, ponemos, ¿no? El encabezado. Como se fijan, aquí pongo, ¿no? La primera instrucción. Número actual va a comenzar en 1, ¿no es cierto? Número actual es este puntero, como les había dicho. Y va a comenzar en 1, ¿ok? Mientras número actual sea menor o igual a n, o sea, esto, mientras sea menor o igual a n, vamos a ir sumando de 1 en 1, ¿no es cierto? Número actual va a ser igual a número actual más 1. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a medida de que se vaya haciendo esto? Imprimir el número actual. Y nada más. ¿Ok? Solo es esto, lo que hace que cuente de 1 en 1, ¿no es cierto? Y listo, después, fin algoritmo. Si se dan cuenta, es un poquito más corto que cuando usamos el mientras. Ahorita vamos a ver la comparación. Y para que entiendan cómo funciona esto, lo vamos a ejecutar, ¿ok? Vamos a simular ejecutar. Me creo las variables, no sé si es necesario. No, no creo que sea necesario aquí mismo. Digamos que el usuario nos va a dar 5, ¿ya? Entonces, número actual les había dicho que es este puntero, ¿verdad? Número actual va a comenzar en 1. ¿Y cómo ejecuta esto la computadora? Como les he dicho, ¿no? La primera vez que lee el encabezado va a decir, número actual va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Nos vamos a crear su variable. Número actual va a ser igual a 1, ok. Número actual es menor o igual a 5, o sea, 1 es menor o igual a 5, sí, entonces va a entrar a ejecutar esto, ¿no es cierto? Y en la pantalla se va a imprimir 1, ¿no es cierto? El número actual ahorita es 1. Luego va a volver al encabezado. Como ya no es la primera vez que va a leer el encabezado, entonces ya no lee esta instrucción y lee la tercera primero. Número actual va a ser a lo que está en número actual más 1. ¿Cuánto es? 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Ahora preguntamos, ¿número actual es menor o igual a 5? Sí, entonces imprimimos número actual, que sería 2, ¿no es cierto? Volvemos al encabezado. Número actual le añadimos 1, ¿no es cierto? Ahora sería 3. ¿Número actual es menor o igual a n? Sí, entonces imprimimos número actual. ¿Cuánto está en número actual? 3. Otra vez al encabezado. Vamos a añadirle a número actual 1, que sería 4 ahora. Y decimos, ¿4 es menor o igual a 5? Sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar aquí y vamos a volver a imprimir. ¿Cuánto sería? 4. Volvemos al encabezado, decimos número actual más 1, que sería 5. Uy, es 5. Ya. Es igual a 5. ¿Y 5 es menor o igual a 5? Sí, 5 es igual a 5. Entonces vamos a imprimir, ¿no es cierto? Entramos aquí, 5. Y volvemos al encabezado. Ahora vamos a aumentar el número actual en 1 y ahora va a ser 6. ¿No es cierto? Y ahora, ¿6 es menor o igual a 5? No, 6 es mayor a 5. Entonces esta condición ya no se cumple, por lo tanto nos vamos al final.
y ya no hay más instrucciones que ejecutar y ahí terminaría, ¿ok? Básicamente hemos hecho lo mismo que hemos hecho en el mientras, solo que el algoritmo ha sido un poquito más corto, ¿ok? Y así funciona el para. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, en realidad creo que sería lo último que vemos. Por si acaso esta grabación lo voy a subir a clase y por si acaso igual como les he mostrado, aquí tengo, ¿no es cierto? Por si acaso si no han entendido o también me falta ver dos ejercicios más. Si quieren los vamos a ver en la siguiente clase, que son un poquito más largos. Eh, entonces pueden verlo lo que ya he hecho en mi video de aquí del para. Tal vez algo más que puedo añadir es esto, la comparación entre el mientras y el para. Si se dan cuenta, aquí está el mismo algoritmo del problema anterior resuelto en mientras y aquí está resuelto en para. Es un poquito más corto, ¿verdad? Pero hacen lo mismo, ¿ok? Miren, si se dan cuenta aquí, número actual está aquí y aquí está número actual, ¿verdad? La condición está aquí, la condición está aquí, ¿ok? Y lo que va contando de uno en uno está aquí, el contador, y aquí está el contador, ¿verdad? Imprimir está aquí, imprimir está aquí. ¿Dónde está imprimir? Aquí está imprimir, ¿no es cierto? Esto tendría que ser, sí, así está bien. Solo que esto lo modifiqué, ¿ok? Era en el para, no, en el mientras es un poquito diferente a este. ¿Ok? Si se dan cuenta aquí comienzo en cero, ¿no es cierto? Y voy aumentando de uno en uno y después imprimo. En la comparación lo que hago es al revés. ¿Dónde está? Aquí está. Comienzo en uno, primero imprimo y luego sumo, ¿no es cierto? Hacen lo mismo, pero el mismo resultado. ¿Ok? Solo que aquí lo modifiqué para que vean la comparación entre el mientras y el para y que los elementos siguen aquí, solo que en diferente orden. Ahora, algo importante que deben saber es de que el mientras puede simular ser un para, ¿no es cierto? Como en este ejemplo. El mientras puede simular ser un para, pero el para no puede ser simular ser un mientras. No siempre, ¿ok? Ahorita sí, ¿no es cierto? El para y el mientras hacen lo mismo. Pero hay algunas ocasiones que el mientras es tan específico o, bueno, hay algunas ocasiones que puedes resolver problemas con el mientras que con el para no puedes resolver, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ejercicio que habíamos hecho del menos uno, de leer hasta menos uno, de leer los números hasta menos uno y después sumarlos, no se puede hacer con el para, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el para realiza n veces. Un número repite una cantidad específica de veces. El usuario te va a dar o tú vas a calcular, pero al para le dices que vas a calcular desde 1 hasta n. En cambio, en el mientras, por ejemplo, en el ejercicio que les estaba mostrando, en este no le dices cuántas veces, sino hasta cuándo, ¿no es cierto? Porque el usuario puede poner un número y después poner menos uno, ¿no es cierto? Ahí es repetido solo una vez. O si no, puede poner 100 números y poner menos uno. Ahí has repetido 100 veces. Pero eso va a depender del usuario. ¿Ok? No hay manera de saber cuántas veces exactamente se va a repetir este procedimiento. Solo sabemos que se va a repetir hasta que ponga menos uno. En cambio, cuando tú utilizas para, sabes cuántas veces se va a repetir un procedimiento. En este caso se va a repetir n veces, ¿no es cierto? Y ¿cómo podríamos haber resuelto el problema de menos uno en para? No se puede, porque no sabes cuánto va a equivaler n. O sea, no tienes un n que te va a decir hasta cuándo, ¿ok? Aquí igual veo algunos ejercicios que es, por ejemplo, aquí está la resolución del algoritmo si un número es primo, que lo podemos ver en la siguiente clase y, y si lo ven, si no lo ven conveniente, si digamos ya han visto la mayoría este video donde hablo de esos ejercicios, directamente pasaría a los subprogramas a explicarles y a resolver preguntas que tengan antes del examen. Y si consiguen en el examen, algún examen pasado que no tengo, la verdad, ahorita, me avisan, me mandan y yo puedo resolver, ¿ok? ¿Alguna duda antes de que termine la clase? ¿Todo bien? Hoy día fuimos pocos. Voy a dejar de grabar. Por si acaso la grabación la voy a subir a Classroom.